podemos tratar aquí en esta entrevista es un poco, está un poco lleno de desinformación, ¿no? Porque hay diferentes términos que pueden parecer similares, pero que luego realmente no lo son. Que no lo son. ¿Qué es realmente la gestación subrogada? Bueno, pues la gestación subrogada, que es como se denomina en nuestra legislación y también el nombre que da la técnica la Organización Mundial de la Salud, es una técnica de reproducción asistida en la que, bueno, una persona o una pareja que no puede gestar necesita de la colaboración de una tercera persona que realiza esa gestación. ¿Me puedes enumerar 3 beneficios de la gestación subrogada? 3 beneficios. Bueno, mira, por una parte da esperanza a esa persona o personas que por la razón que sea no pueden tener hijos. Y bueno, en ese sentido sería como un camino, una vía para llegar a esa paternidad o a esa maternidad. Por otro lado, estaríamos también dando la oportunidad a una persona que quiere ser generosa con otra o con otras de poder hacerlo, ¿no? De poder gestar de forma altruista, de forma desinteresada y bueno, donando pues eso, algo como pueda ser la capacidad de gestar, ¿no? Que ya ocurre en otras donaciones, ¿no? En donación de gametos, en donación de sangre, donación de médula, etcétera, ¿no? Y estaríamos dando esa oportunidad de ser generoso, de contribuir, de colaborar. Y luego un tercer beneficio podría ser el crear vida, el dar vida, ¿no? Por supuesto, siempre que haya un consentimiento. No se trata de hacerlo por hacerlo, sino porque haya un deseo, porque haya una decisión madurada y por supuesto que exista la posibilidad de poder llegar a ello, ¿no? Hay mucha gente que cuestiona esto ¿es la paternidad o la maternidad un deseo? ¿Es un derecho? Es un derecho. Pues mira, yo creo, sí, bueno, quiero decir, parte de un deseo, eso es evidente, pero yo creo que un estado de bienestar, de hecho el nuestro lo hace, cuando hay situaciones de infertilidad, por ejemplo, en una pareja heterosexual o incluso de lesbianas, ¿no? Tenemos un sistema que presta esa ayuda extra cuando por diferentes circunstancias no se puede gestar, no puede haber un embarazo. Ya lo hace, una mujer soltera también podría tener esa posibilidad a su alcance. Pues el Estado tiene que proporcionar esos derechos reproductivos, ¿no? A la gente que lo solicita. Entonces partimos de un deseo, pero sí que tiene que haber unos derechos reproductivos que en otros casos los hay. Para que haya igualdad, yo creo que tienen que existir. Uno de los objetivos de la asociación Son Nuestros Hijos, Sí. la que tú representas hoy, Sí. es dar visibilidad a esta técnica, Sí. porque ha estado muy invisibilizada a lo largo de la historia, sobre todo por la gente que ha recurrido a esta técnica y las instituciones. ¿Por qué ha ocurrido Sí, esta digamos que en un principio, claro, era una técnica a la que solo recurrían parejas heterosexuales, ¿no? Entonces, bueno, digamos un poco que por todo lo que va unido a esta idea de tener que ser madre o tener que ser padre, ¿no? Yo creo que era como una carga, ¿no? La gente como para sentirse realizada o para tal, tenía que como que cumplir como esa expectativa que se tenía, ¿no? Cuando alguien se casaba, pues tenía que tener hijos y demás. Y bueno, pues un poco esconder eso, ¿no? Y mostrar el que se podía, ¿no? Luego, claro, pues ya digamos que fue una cosa que se fue abriendo también a parejas homosexuales, donde no se puede ocultar que no se ha producido una gestación. En una pareja heterosexual sí que se podría, en una homosexual no, porque hay una imposibilidad fisiológica, ¿no? Entonces yo creo que ahí se produjo una salida del armario de la gestación subrogada y animó a esas parejas heterosexuales que ya, quiero decir, van mucho más allá de esa presión. No se trata solo de una presión sociológica, sino social, quería decir, una presión social, sino del deseo de esa necesidad de ser padre o de ser madre y de encontrar, de si se tiene la ayuda o si se encuentra el procedimiento de llegar a ello, poder hacerlo, ¿no? Yo creo que eso ha sido lo que ha hecho que y sobre todo el aumento de casos. También no estamos hablando de que en España entran aproximadamente unos 1000 niños nacidos mediante esta técnica en otros países,
bueno, pues se está normalizando. Esa visibilización y esa no ocultación hace que cada vez más esté pues más al alcance de todo el mundo, no solo en cuanto a recursos, sino bueno, mentalmente es como algo que se plantea como una posibilidad más. Esta técnica se puede realizar de dos formas, de forma altruista o de forma, podemos decir, comercial, ¿no? De poder recibir esta segunda opción de una compensación económica a cambio de donarte mi vientre para poder tener el hijo. Sí. ¿Por cuál apostáis vosotros? ¿Por qué Pues mira, nosotros apostamos por una gestación subrogada altruista, pero pensamos que tiene que haber una compensación. Es decir, si una persona decide donar su capacidad de gestar a otra o a una pareja, quiero decir, esto va a conllevar una serie de gastos médicos, una serie de gastos legales, bueno, cosas tan básicas como ropa o comida, ¿no? Bueno, pues todo esto tiene que estar cubierto, no puede depender única y exclusivamente de la persona que decide que decide donar su capacidad de gestar, ¿no? Entonces pensamos que eso tiene que estar cubierto. Pensamos que tiene que haber además una entidad pública, que tienen que ser nuestros legisladores los que decidan cómo tiene que ser esa compensación y contemplando todos estos gastos de los que te hablaba, ¿no? Y bueno, pues que esa cantidad sea lo suficiente como para poder cubrir todo eso. Hemos podido escuchar la frase de que no hay duda de que la gestación ha llegado para quedarse. Teniendo en cuenta la situación política actual, donde únicamente hay un partido político que apuesta firmemente por la gestación subrogada, otro que está, bueno, varios que están en contra y que tampoco están totalmente dispuestos a regularla, ¿cuál es el futuro realmente? ¿Cuán de inminente es su regulación aquí en nuestro país? Bueno, fíjate, yo creo que va a ser una cuestión de 2, 3, 4 años. Es un tema que ya ha saltado a la palestra, ¿no? Es decir, se habla pues a muchos niveles y yo creo que los políticos se están planteando la necesidad de tomar una decisión al respecto, ¿no? Una decisión entiendo para la regulación o para la prohibición también. Sí, hombre, yo pienso que va a ser más hacia la regulación, porque al final pienso que lo que pedimos todos es un poco lo mismo. No hay un problema de incomunicación, es cierto, entre detractores y personas que piden una regulación, que yo creo que se va a acabar resolviendo y que al final a todos nos une la necesidad de que no se explote a nadie, de que no se vulneren los derechos de nadie, de que la gente implicada en un proceso de este tipo tan complejo a todos los niveles lo haga convencida de lo que está haciendo, de una forma libre, económicamente también libre, y yo creo que esto al final es lo que buscamos todos. Entonces, en cuanto se produzca ese encuentro, vamos a sentarnos a hablar y vamos a ver cuáles son las líneas rojas de todo esto, ¿no? Porque hay otros temas complejos en los que hemos legislado, en los que hemos sido capaces de encontrar una solución, un camino de en medio, ¿no? Es decir, vamos a sentarnos, vamos a evitar todo esto que queremos que no esté implicado en el proceso. Nosotros somos los primeros quiero decir, para nada defendemos procesos en los que bueno, no se haya cuidado la ética, ¿no? En los que alguien que no quiera hacer algo se vea obligado por determinadas circunstancias. No. Teniendo en cuenta las posiciones tan cerradas que existen de los partidos políticos, no cerradas, no tan firmes, es decir, ¿cuán de viable realmente es ese punto de encuentro? Vale, vamos a ver. Esa reunión donde abarquen las líneas rojas. Bueno, como sabéis, Ciudadanos es el partido que tiene incluida la gestación subrogada en su programa y que bueno, que está plenamente convencido de que es necesaria una regulación de una gestación subrogada altruista. Luego tenemos las posiciones de otros partidos, pueden ser el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español y Podemos, en los que hay dos bandos. Hay dos bandos que están enfrentados, ¿no? Es decir, hay un bando a favor de la regulación y otro bando que no lo está. Yo creo que, y uniéndolo un poco a lo que te decía anteriormente, va a ser una cuestión de sentarse a decir, venga, ¿qué es lo que no queremos en ninguno de los dos bandos? Y a partir de ahí empezar a construir. No estamos hablando de partidos que se oponen y que su posición oficial, digamos, es una negativa, es un no, sino de un partido que dice sí y tres más, siempre estamos hablando de que tiene mayor representación política, ¿no? En el panorama nacional. Y otros tres en los que, bueno, hay tanto detractores como defensores. Entonces yo creo que no tiene por qué, que no lo veo tan difícil, no me parece que sea tan irrealista.
has mencionado antes también los dilemas éticos que puede llevar esta regulación, tal y como también afirmáis vosotros mismos en vuestra web y en vuestras en las charlas que dais. Sí. Uno de esos vamos a incluir también el elevado coste de la técnica. Es decir, ¿realmente es una técnica para gente rica? Bueno, tal y como está ahora, quiero decirte, en el sentido de que no se puede hacer en nuestro país, pues hay que tener mucho dinero. Quiero decirte, las familias que componemos la asociación a la que pertenezco somos de todos, quiero decir, somos trabajadores de a pie, gente que ha acabado un poco hipotecándose y pidiendo dinero a familiares, amigos y tal para poder embarcarse en este proceso. Y entonces, bueno, lo que se pide un poco desde la asociación es que esto se democratice en el sentido de que se pueda hacer en nuestro país, de que la gente no tenga que desplazarse, tenga que irse a otros países para poder llevar a cabo el proceso. En el momento en el que eso ocurra, pues será mucho más barato. Ten en cuenta, quiero decir, en Estados Unidos, por ejemplo, es cierto que anda en torno a los 100.000 euros. ¿Por qué? Pues porque la sanidad estadounidense no es pública, claro, es privada. Entonces implica costes que son altísimos, sobre todo comparados con los que tenemos aquí en nuestro sistema, ¿no? Entonces eso hace que efectivamente no esté al alcance de la mano de todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues eso habría que cambiarlo efectivamente. El pasado mes de mayo aquí en la ciudad de Madrid se celebró la feria Surfair, sí. Perdón, que era un espacio de encuentro entre agencias que ponían en contacto a clientes españoles con personas que querían donar su vientre. Su capacidad de gestar. Es decir, el acto fue visitado por agrupaciones feministas que están radicalmente en contra de esta técnica, porque critican que es un método de mercantilizar o de meter en el negocio el cuerpo femenino. ¿Vosotros qué respondéis a este tipo de acusaciones, a este tipo de...? Bueno, yo primero creo que no es una cosa feminista, porque yo, por ejemplo, me considero feminista y considero que en mi asociación hay muchísima gente feminista y también hay feministas que defienden el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Entonces no lo encasillaría dentro del feminismo. Sí que, por supuesto... una de las raíces del feminismo está en contra de... Por supuesto, quiero decir, dentro de las feministas pues hay algunas que no están a favor de esto, efectivamente, y bueno, pues se presentaron ante este evento, estuvieron allí. A mí el nombre, por ejemplo, me parece muy desafortunado. Si dependiera de mí no se llamaría así, pero hay que entender que, claro, es una técnica que en nuestro país no se puede llevar a cabo. La gente necesita informarse. Hay gente que por conocimientos de idiomas, de otros países, de tal, puede hacer directamente este proceso de información en el país al que acude o en el país que decide que es su opción para llevar a cabo el proceso de gestación subrogada. Pero gente que no, gente que necesita intermediarios. Entonces, es necesario un punto de encuentro pues entre estas personas y esos intermediarios. No es decir, que faciliten el camino sobre cómo van a ser los procesos. Hasta donde yo sé, los organizadores de este espacio de encuentro entre intermediarios y familias que quieren, personas que quieren formar una familia, las agencias deben cumplir unos mínimos requisitos éticos. Quiero decir, ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, una gestante solo puede ser una mujer que ya haya tenido otros embarazos, que pruebe médicamente que han sido unos embarazos que han ido bien, que no han implicado ningún riesgo médico, que esa gestante ya ha tenido hijos anteriormente, es decir, que sabe lo que implica gestar a alguien para poder decidir el gestar para otros. Y bueno, pues este tipo de cosas. Pero eso no incluye también, volvemos otra vez a lo mismo, meter en el negocio el cuerpo femenino con intermediarios, el producto final. Hombre, ojalá tuviéramos una legislación o una regulación que nos permitiera llevar a cabo el proceso sin que hubiera intermediarios. Eso sería estupendo. Es decir, a eso me refería anteriormente, ¿no? Igual que el sistema público proporciona derechos reproductivos a quien lo necesita, pues por supuesto que también en estos casos fuera un sistema público el que diera oportunidad a esto. Eso sería el mejor de los escenarios, ojalá, me encantaría. Otro de los aspectos éticos que engloban a esta técnica es la autonomía de la mujer, sí, que dona su vientre, porque realmente cuando se hace esta técnica hay que llegar a un pacto entre la mujer que deja de donar su vientre y los padres que quieren, o madres que quieren. Se llega a un acuerdo, efectivamente. Entonces al final es un acuerdo que hace que ambas partes tengan que... Quiero decir, todos los acuerdos que se establecen o que se firman en la vida
implican una serie de derechos y una serie de deberes. Entonces, cuando alguien se plantea la posibilidad de firmar algo, para lo que sea, en cualquier ámbito de la vida, como te decía, digamos que tiene la capacidad de firmarlo o no firmarlo. Es decir, yo no firmo nada sin haberlo leído, sin haberlo haber madurado esa idea en mi cabeza, sin saber lo que estoy haciendo. Entonces, el no confiar en que alguien que firma un acuerdo no está tomando la decisión que quiere, me parece como arriesgado, ¿no? Es decir, todos, o lo ideal sería que todos supiéramos lo que estamos firmando, ¿no? ¿Puede darse el caso de que una mujer se vea obligada a donar su vientre o alquilar su vientre? Sí, pero no es lo que quiero decir, no es lo que queremos regular. Hay países cuya regulación permite este tipo de situaciones, pero por supuesto son escenarios que no nos plantearíamos ni mucho menos para una regulación española. Es decir, lo que querríamos es blindar el sistema de tal manera que esta situación no pudiera darse. Como te decía anteriormente, que alguien, o que un gobierno, que un parlamento, fuerzas políticas que se unieran y debatieran al respecto con personal médico, legal, etcétera, de todos los ámbitos, decidiera qué situación económica es la óptima para garantizar que esta mujer no lo hace porque lo necesite económicamente, ¿no? Es decir, que lo hace por altruismo, por generosidad, por ayudar y en ningún momento su motivación sea económica, es decir, por necesidad, ¿no? De decir, es que lo necesito para comer y tengo que hacerlo por eso, ¿no? Aunque realmente eso que estoy haciendo pues no me guste o no vaya conmigo, ¿no? Queremos que solo puedan participar en el proceso personas que todo esto lo tengan completamente solucionado. Te preguntaría cómo es el debate de la gestación subrogada en 5 años, pero como ya me has respondido antes, que esperas que esté todo regulado. Sí, espero que esté regulado, efectivamente. Sí, sobre todo porque pienso que es algo, como te decía antes, 1000 niños al año. Tarde o temprano vamos a tener, no se trata de mucha gente que también, de los detractores, ¿no? Que hablan de es que esto solo afecta a una minoría. Pues me parece que bueno, el matrimonio homosexual, por ejemplo, también era algo que afectaba solo a una minoría y bueno, a día de hoy se considera como uno de los grandes logros de un país como pueda ser España, ¿no? Democrático, efectivamente. Y para terminar, ¿podemos extraer así alguna conclusión de la entrevista y del tema, sobre todo de la gestación subrogada? Bueno, del tema sobre todo yo creo que sobre todo hay que deshacerse de prejuicios, ¿no? Es decir, hay como mucho interés en vincular la gestación subrogada a algo que está unido a situaciones de explotación, a algo que solo está vinculada a parejas de hombres homosexuales, porque en realidad no es así, principalmente, uno, porque lo que se pide, y en la mayoría de los países además la regulación es garantista, es una regulación donde la gente es libre y donde no hay explotación de nada ni de nadie. Y respecto al tema de vincularlo única y exclusivamente a parejas homosexuales, según los datos que manejamos en las asociaciones y demás, un 80% de las familias que recurren a los procesos de gestación subrogada son heterosexuales, ¿no? O sea que no se trata de algo específico del colectivo homosexual, ¿no? Entonces, por un lado, quitarnos todos esos prejuicios y sobre todo lo importante es informarse y el darse cuenta de que hay posibilidades de hacer procesos que sean éticos, procesos en los que, quiero decir, es que además es lo que yo veo en mi asociación, somos 400 familias en las que todo el mundo tiene una relación estupenda con su gestante, se visitan en verano, en Navidad, se mandan regalos, se envían fotos de pues quiero decir, los padres mandan fotos de sus hijos a la mujer que los gestó, la mujer que los gestó envía fotos de su familia, de sus hijos a las familias para las que ha gestado y quiero decir, esto funciona así, no hay ocultismo, no es que se quiera invisibilizar la figura de la mujer o alienar el concepto de maternidad, no se trata de nada de eso, se trata de simplemente de que si alguien quiere donar su capacidad de gestar y quiere hacerlo libremente, altruistamente, y hay otra persona o personas que lo necesitan, que se pueda hacer, siempre y cuando se establezcan una serie de límites que por supuesto deben estarlo igual que lo están
por ejemplo, en nuestra legislación de donación de órganos, ¿no? En todo lo que se refiere a eso. Es decir, se puede donar un riñón en vida. Por supuesto, tiene que haber una legislación fuerte que haga que no haya lugar a tráfico de órganos y demás. Pues, y quiero decir, en nuestro país esto no ocurre. Y tenemos un sistema de trasplantes estupendo. Vamos a hacer lo mismo con el tema de la gestación subrogada, ¿no? Sobre todo porque además un movimiento contrario, el no regular y el prohibir, sería una barbaridad teniendo en cuenta la cantidad de niños que han nacido ya por esta técnica. Y aprovecho, y aunque no está relacionado con nada de lo que hemos estado comentando durante la entrevista de forma directa, sí que desde la asociación estamos pues ciertamente preocupados porque desde las posiciones de los que se oponen a la regulación se está violentando muchísimo el lenguaje y se está atacando de una forma muy directa sin a lo mejor tener conciencia de que estos niños, de estos miles que te hablaba, pues están ya aquí, van al cole y no tienen por qué pagar esto, ¿no? Es decir, no tienen por qué ser los perjudicados. Es decir, se puede estar en contra, cada uno, como en otros temas en la vida, puede tomar una decisión y aquí cada uno somos libres de pensar lo que queramos, pero no se puede hacer daño a estos niños. Hay una especie de suprofobia que a mí como padre por gestación subrogada me preocupa, ¿no? Y yo creo que tendríamos que prestar un poquito más atención a eso, independientemente de cuál sea nuestra posición, no entrar en eso, en descalificaciones, porque el lenguaje dignifica y el que se está utilizando es dañino.